¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. No estoy en el taller, pero bueno, esta es la charlita que tenemos todos los días y no quería que hoy sea la excepción. No estoy haciendo videos en el taller porque tengo el banco ocupado. Estoy haciendo un motor de una Giuliera BC 150 y paralelo tengo desarmado un 110 y bueno, está todo bastante revuelto y acá por ahí eh, puedo explayarme un poquito mejor, dado que bueno, hay lugar, estoy cómodo, estoy en la cocina de mi casa, ya vamos a volver al taller. Notarán mis manos, bueno, hoy fue día de mecánica y de plomería, estuve haciendo una bajada de tanque. Bueno, verdaderamente, como digo siempre, el Hydro 3 es uno de los mejores selladores que hay en el mercado, para mí el mejor, pero bueno, tiene esa contra que después uno tiene que terminar lavándose las manos con nafta o con algún producto de estos porque se pega, por más que uno lo trabaje con cuidado, si se toma el trabajo de hacer un buen sellado y hacer que verdaderamente el pegamento llegue donde tiene que llegar, bueno, termina con las manos en este estado. Pero no es de lo que quería hablarles hoy, sino que quería hablarles de los destornilladores de PH, la marca Di Paolo Hermanos, de allá de los 60, 70, y comenzó a perder su brillo en los 80, con ejemplares como, bueno, que es un destornillador espectacular, está en los 10 milímetros de varilla. Bueno, es corto, es un 10 por 100, que el mango, créanme que es muy imponente. Observen hasta dónde entra en el cabo, en el mango, la varilla, o sea, es verdaderamente muy buena herramienta. Para mí fue uno de los mejores destornilladores. Con los Baco línea verde fueron uno de los mejores destornilladores, y cuando Baco todavía no había sacado la línea verde en destornilladores, este fue el mejor de la historia, lejos. Se usó para hacer palanca en todos los talleres. Se ha doblado como una banana, pero jamás se han roto. Bueno, llegaban a medidas muy grandes o a medidas muy chicas. Yo en el taller tengo destornilladores de PH perilleros, que verdaderamente son chiquititos y bueno, puede reemplazar a cualquiera de época, ¿no? De estos momentos. Pero en todos los talleres lo usaban para palanquear, incluso le han pegado, o sea, en los míos no van a ver que eso pase porque soy un enemigo de martillar con un destornillador, pero bueno, se ha llegado a usar como cortafierro en algunas oportunidades y la herramienta verdaderamente resiste el castigo. Han ido atravesando varias épocas. Bueno, la primera época fue cuando mostré la caja antológica mía. Ahí había algunos destornilladores de PH de primera hora, ya o sea, con un mango con una anatomía distinta, si bien también en acetato ámbar, creo que le llamaban, eh, pero distintos. Después, bueno, fueron mutando. Tengo de varias medidas. El juego, créanme que era muy grande, el que lo podía tener completo era un afortunado. Recuerdo de muy chico haber ido a las ferreterías del barrio y ver los tableros de DPH gigantes, gigantes, había para elegir. Bueno, tengo varios, ¿no? Pero ya no forman parte del elenco de trabajo, sino que, bueno, están a modo eh, hobby, a modo colección, ya no sé cómo llamarlo, a este sano vicio de las herramientas. Bueno, este es uno de la línea electricista de aquel momento. Observen porque después les voy a mostrar otro que es muy parecido, pero ya
no en acetato, ya en material plástico. O sea, este es el mismo que el que les mostré antes, simplemente que en polietileno. O sea, sí, polipropileno amarillo. Hay unos que yo le llamo la línea topollillo, que son, esos sí, son verdaderamente incómodos, son redondos. Llegué a tener 2 o 3. Los regalé o los perdí, no sé muy bien qué pasó, porque nunca les pude encontrar una funcionabilidad a esos destornilladores, dado que eran redondos y terminaban con la punta, como cualquier destornillador, pero eran incómodos a la mano, no entraban en ningún lado. Yo le puse la línea topollillo, me imaginaba las orejas del topollillo encima de color amarillo. Bueno, mi deducción caía por madura, pero verdaderamente poco funcionales, incómodos a la palma de la mano. La verdad no me gustó esa línea, ya se venía el ocaso de la marca. Perdón, ando medio congestionado. Pero bueno, hubo muy lindos ejemplares, ¿no? Estos, por ejemplo, todavía no trabajaron nunca, pero ya les va a llegar la hora, porque yo cuando no hacía videos, o sea, yo hacía mucho video en Facebook, pero bueno, en Facebook es un ambiente controlado, está la gente que uno quiere, acá es más público, por ahí mostraba algún que otro DPH de vez en cuando. Ahora en YouTube, por ahí los voy a mostrar más trabajando, ¿no? Por ejemplo, este Philips es muy grande, son Philips muy grandes. Esta punta no encaja en las cabezas de los tornillos de ahora, ni por casualidad. Si en Boca es de pura casualidad, porque cambiaron la conicidad en las puntas y no entran. Un Philips PH2 o un destornillador de 6 milímetros, que es como se los conocía a estos, se le llamaba por el diámetro de la varilla. No encaja, tiene otra conicidad completamente distinta y bueno, el Philips de antes era otra cosa, pero observen qué dimensiones, ¿no?, traían estos destornilladores, que supieron ser verdaderamente buenos. Esta era la línea electricista, ya casi llegando a los 80. La línea básica, ¿no? Ahora lo perdí de vista, pero bueno, este es el que quería mostrar, que era el destornillador plano, que por ahí más o menos todos conocen, pero el verdaderamente bueno es el de esta época. El de esta época. El de acetato ámbar con varilla cromo vanadio. Créanme que traje este para hacer el videíto, para poder manipularlo, porque tengo uno de 40 centímetros de largo por 12 milímetros de diámetro, y créanme que es una espada ese destornillador. No le he encontrado una función. No hay un tornillo tan grande que yo utilice en este momento como para utilizar el DPH y nada, ver cómo se comporta verdaderamente. Pero sí lo he agarrado en la morsa. Lo he agarrado en la morsa y le he dado con ganas, y créanme que no se mueve en absoluto. Eran destornilladores muy buenos, muy buenos. Pero también muy grandes, muy brutos. En esta época no veo juegos de, por ejemplo, Crossman, o Crossmaster, o Bremen, o Bullet, o pónganle el nombre que quieran, Stanley por ahí. Pero el Stanley llega a 10 milímetros y por 200 milímetros y se acabó. Estos eran destornilladores verdaderamente grandes que llegaban a 14 milímetros de diámetro en la varilla, y largos, verdaderamente largos. O sea,
eran para otro tipo de trabajos. Yo los conservo con mucho cariño y bueno, nada. Es lo que uno anhelaba de pibe y ya no estaban a punto de desaparecer porque se venían los Baco Verde para la gente que podía. Estaban los Felo, que también muy linda línea. Y ahí fue cuando cobró un poco de fulgor la línea Celestal o Celestial, como todos la conocen. Bueno, que empezó siendo verde, después mutó a negra, hubo algunos rojos, también hubo una línea celestial que más o menos imitaba este mango en color negro. Yo todo eso lo tengo. Pero bueno, fueron más o menos los destornilladores que gobernaron el mercado en aquella época. No había taller que no tuviese DPH. O sea, para mí, si tengo que elegir, fueron los mejores destornilladores del siglo pasado, llamémosle. Y en segundo lugar pondría los Baco Verde. Baco tuvo que esmerarse mucho para poder superar a estos destornilladores. Verdaderamente fueron maltratados y golpeados y retorcidos y los tipos seguían en vigencia. ¿Cómo llegaron a mí estos destornilladores? Que todavía no les saqué ni siquiera la bandita que traían en aquella época. Bueno, como llegaron a mí la mayoría de las herramientas antológicas que tengo, pero no antológicas de mi caja que restauré, llamémosle herramientas antiguas que hoy por hoy no se consiguen. Yo soy una persona que, bueno, como todos saben, ando en la calle, trabajo en varias zonas y en donde veo una ferretería que tenga alguna herramienta de estas, yo siempre preguntaba. Y me decían, la verdad no tengo ni idea de eso, ni no tengo ni idea de lo que vale, pero hagamos esto. Le ponemos el precio de uno de ahora y te llevas ese. Dale, perfecto, yo re contento. Pero bueno, fue pasando un poco como con los autos. Antes estaba de moda ir por los pueblos y se podía rescatar un auto barato. ¿Por qué? Porque un día el campesino quiso ponerlo en marcha, no le arrancó, lo dejó guardado en el galpón y se fue a caballo. Bueno, iba uno y lo compraba barato. Hoy en día, por un chasis y 4 ruedas desinfladas, piden $100.000. Con esto pasa lo mismo. Antes en las ferreterías se estorbaban y prácticamente lo daban a precios regalados. Yo ya ahora no hago más esto de las compras así de herramientas antiguas porque ya no se puede. O sea, ya al llamarle antiguas a uno le quieren romper la cabeza. Sí lo hago cuando mis amigos de la bulonera me llaman y me dicen, Tano, salió esto. ¿Por qué? Porque ellos compran pequeñas ferreterías y dentro de esas pequeñas ferreterías por ahí hay cajas de herramientas de los 70, 80 cerradas. Y ellos ya no la van a vender porque están comercializando otro tipo de herramientas y bueno, no es lo que más sale. Por ahí algunos nostálgicos como nosotros, como yo y los que me siguen y bueno, algunos más, compramos este tipo de destornilladores que después nos dan lástima usarlos y los tenemos ahí como atesorados. Pero bueno, quería mostrarles este pequeño jueguito. No tengo la posibilidad de dar vuelta a la cámara para que lo vean todo en escala, pero son más o menos 7 medidas, más este que lo traje a modo de ejemplo de lo que para mí fue lo mejor que se fabricó en la industria nacional de destornilladores. Vuelvo a repetir, había medidas muy grandes y llegaban a medidas muy chicas con la misma calidad, la misma funcionabilidad y muy cómodo a la mano. Así que bueno, gente, casi me olvido de esta perlita. Este que creo que le llaman muñón.
Es un destornillador que a mí me ha servido muchísimo para lo que es sacar tapas de distribuidor en motores donde por ahí, un ejemplo, en la Coupé Fuego con este se saca la tapa del distribuidor sin sacar el distribuidor. Con este destornilladorcito. Así que bueno, gente, nada, quería saludarlos, estas fueron las novedades del día. El próximo video ya será en el taller, así que nada, les mando un saludo, espero que anden bien y gracias por el aguante.